saber, según Robert Martínez, ¿en qué momento del proceso estamos? Tome ese proceso como despertar, tome ese proceso como instauración o puesta en marcha o funcionamiento del NOM, proceso astrológico, desde el lugar que vos quieras atacar, Robert, te escucho. Si esto fuera un proceso que pongamos que tiene un máximo de 10 pasos, por lo menos hemos avanzado unos 3, que no está nada mal teniendo en cuenta que el paso 10 es prácticamente inalcanzable, o sea, sería un paso prácticamente búdico, pues como humanidad por lo menos estamos en un 3, habiendo pasado de estar en un 1 hace 15 años. O sea, es decir, hemos avanzado por lo menos 2 pasos en este último tiempo, lo cual es una auténtica barbaridad, por mucho que en términos conmensurables pueda ser difícil de medir por aquellos que ya están más ansiosos por ver algo más contundente. O sea, básicamente el despertar de la humanidad, el despertar en el sentido espiritual de la palabra, y eso implica también abrir los ojos hacia cómo está constituido el mundo, a salir de esa mirada ingenua, inocente y naif, según la cual nos han contado que los gobiernos los constituyen una serie de representantes legítimos del pueblo, etcétera, etcétera, o sea, toda la mentira política, económica, religiosa, científica y social. El despertar es espiritual y luego de rebote todo lo demás. No es al revés. No es un despertar social que luego te lleva a lo espiritual. No, el despertar es espiritual cuando uno empieza a comprender que la naturaleza de la realidad rebasa lo que vemos con los 5 sentidos, debería, por lógica, si tuviera una honestidad intelectual, empezar a ver todo lo demás. Te digo, si esto es obvio, esto es notorio y esto es lógico, entonces ¿por qué el mundo funciona como funciona? Pues la respuesta lógica es porque alguien está muy interesado en frenarlo. Y ese alguien que está interesado en frenarlo es el que nos está poniendo la zancadilla. Así que, ¿en qué momento del partido estamos? En un momento que el que lo está intentando impedir cada vez tiene más dificultades y que el que está queriendo sacudirse de esa zancadilla cada vez lo tiene más fácil. O sea, que estamos en ese 3, llegando al 4 de 10. O sea, todavía lejos de la excelencia, pero con un progreso adecuadamente de fondo. Robert, mientras te escucho y te miro, digo, todos nosotros que estamos acá, ¿no? Abrazo partido en la batalla, todos los días vamos quitando un pedacito de venda. Quiero saber, Robert Martínez, en el último, no digamos en el último mes, sino en los últimos 6 meses, ¿hay algún otro pedacito de venda que todavía estaba pegado y se le fue cayendo de los ojos? ¿En qué sentido? ¿En qué parte de la naturaleza de la realidad Robert descubrió y dijo, upa, esto no lo había visto todavía? Son muchas cosas porque cada día voy avanzando en cosas nuevas y sobre todo es comprender mejor las cosas que más o menos das por hecho que sabes. Quiero decir, los procesos psicológicos siempre se pueden desgranar mucho más. Los procesos espirituales por cómo funciona, por ejemplo, la ley de la atracción. Pues cada paso se puede desgranar un poco mejor. Muchas veces decimos, atraes lo que vibras. Digo, bueno, no es exactamente así, pero casi. Pues entonces hay que entender exactamente cómo funciona el mecanismo. Y cada día lo voy comprendiendo un poco mejor. ¿Cómo funciona la parasitación energética? Pues cada día la comprendo un poco mejor. ¿Cuáles son los factores que permiten que una persona haga un viaje astral? Cada día lo voy entendiendo un poco mejor. ¿Qué son? ¿Cómo funcionan los seres que están en otros niveles de realidad? Cada día lo comprendo un poquito mejor. Es decir, que soy consciente de lo muchísimo que sigue faltando para alcanzar la excelencia técnica y cognitiva para comprender este mundo. Pero puedo medir poco a poco pequeños progresos, pequeñas comprensiones. También dentro de lo que es el sistema de sanación y de salud. Dentro de eso he hecho bastantes avances en matices, en detalles, por el mero hecho de volver a replantearte y a explicar de un modo más lógico aquello que no lo es tanto. Por ejemplo, estamos muchas veces repitiendo mantras de cosas que hemos leído, el sol da vitamina D, esto es bueno para la salud porque tal, no sé cuál cosa refuerza el hígado, cosas que nosotros directamente no hemos podido comprobar. Yo no he visto nunca lo que es la vitamina D, por ejemplo. Entonces, quiero encontrar un razonamiento más simple para entender por qué la luz que nos llega del sol es positiva para el cuerpo. Sabemos que en cierto grado es positiva, pero también sabemos que una exposición prolongada es bastante negativa. Entonces, quiero comprender mejor por fractalidad y por analogía por qué es buena en cierta medida. Lo mismo con todas las cosas. Todo tiene que ser reexplicado en términos
más simples y más demostrables, que nuestro proceso de razonamiento no requiera apenas actos de fe. Hace rato ya hablamos un poquito, tocaste un pedacito de lo que es el despertar, que tiene que ser en principio espiritual. Digo, vos, de acuerdo a tu observación, la cantidad de horas que tenés en pantalla, hablando, exponiendo ideas, bajando conocimiento, esa mirada que también a vos te lleva a movilizarte públicamente con grupos de seres humanos que tienen un ideal, que tienen un pensamiento, que van detrás de aquello que sienten poderoso en el pecho. ¿Cómo ves a los que se llaman, yo sé que la palabra por ahí genera incomodidad, ¿no? A los despiertos? ¿O qué ves que les está fallando? ¿O qué ves que está faltando? ¿O dónde ves que estamos haciendo agua los que nos consideramos en ese bando, ¿no? De los despiertos? ¿Hay algún tipo de equivocación en la que estamos cayendo permanentemente? Yo tengo una mirada sobre eso y quisiera saber la tuya. Para empezar, es obvio fallar en algunas cosas porque el despertar es algo que, si bien tiene como base la espiritualidad es algo integral y por lo tanto el despertar es multifactorial. Entonces, cuando nosotros hemos descubierto simplemente la existencia del otro lado, de lo invisible, esto debe transformar nuestra mirada hacia la vida, pero debe transformarla en todos los aspectos. Y es muy complicado estar a la altura en todos y a la vez. Es muy difícil. En muchas situaciones seguimos con nuestra programación antigua, a veces por urgencia, a veces por presiones, a veces por falta de reflexión. Entonces se hace muy complicado poder estar a la altura en todos los parámetros al mismo tiempo. Sobre todo porque tampoco tenemos una referencia técnica de qué es lo correcto. Pero cuando hablamos de espiritualidad, pensamos muchas veces en términos binarios de qué es lo bueno y lo malo, qué es lo más evolutivo, qué es sería lo más búdico o lo más crístico o lo más prístino o lo más divino y qué sería lo más mundano o lo más regresivo. Estos términos, si bien orientativamente en algunos casos extremos se pueden entender, realmente no funcionan de esa manera. No hay una opción buena y una opción mala. Tomar una Coca-Cola no es que sea malo, o trabajar dentro del sistema como funcionario no es que sea malo, y en cambio comer una hortaliza al huerto es bueno. Bueno, será bueno para tu organismo, pero no es bueno en términos espirituales. O lo que suma es minúsculo. Eso es más bienestar biológico que no realmente demostrar una gran elevación espiritual. Entonces, ¿en qué fallamos? En mantener la perspectiva de todo. Saber ponderar y medir realmente los resultados. ¿Qué es más espiritual o menos? Normalmente suele ser una pregunta poco procedente. La cuestión es, cuando hay una intencionalidad, una forma de ver el mundo que intenta precisamente ser lo más integral posible, es decir, considerar mi bienestar, el de los demás, entender cómo funciona esta realidad desde todos los niveles posibles, hasta donde la mente me alcance, eso ya es espiritual. Eso ya es hacer bien las cosas. Incluso, aunque por el camino, desde nuestro punto de vista más científico, aséptico, puede haber errores, puede haber fallos de criterio. Eso es lo de menos, no importa para nada. Porque lo que llamamos errores técnicos, lo que nos aleja de ese virtuosismo ejecutivo que imaginamos en un Jesucristo, esos errores técnicos que podemos intuir o imaginar, luego nos damos cuenta que son parte del proceso, que forma parte de la naturaleza del juego. Fallar. Si en un deporte no hay tal cosa como un partido perfecto. De hecho, un partido perfecto en el que abusas del rival es un partido aburridísimo. Sería un abuso, es decir, pues si un partido de tenis el rival no te mete ni un solo punto, sería una paliza y ya está. Y seguramente a partir del juego el rival ya baje los brazos y sea aburridísimo. Entonces, no estamos aspirando a una partida perfecta. Eso es lo que hay que entender. Por eso la New Age ha tratado de diseñar unos iconos, unas imágenes desfiguradas, aparentemente perfectas, inmaculadas, que realmente no se corresponden ni siquiera con lo deseable. Ni siquiera son ideales, no son modelos alcanzables y ni siquiera son modelos de virtuosismo, son caricaturas. Son como esas historias de Disney románticas en las cuales se acaban de conocer,
tienen el momento clima del romance y ahí acaba la relación. Digo, pero eso no es un modelo ni es nada. Eso es una ficción. Eso es capturar un fotograma y crear una película inventada alrededor. Digo, no, enséñame una relación normal y corriente con los claros y los oscuros. Pues básicamente lo que más fallamos es con tener clara cuál es la perspectiva. No juzgarnos severamente y ser capaces de entender que este proceso es algo complicado. Yo sé que todos los seres hermosos que están enganchados en la transmisión van a pensar y van a sentir, o seguramente ya lo hacen, de la misma forma. Yo lo miro así como una telenovela de las turcas, la miro, sé que tiene muchísimos capítulos, pero también sé que es una ficción. Pero esa ficción está apuntada específicamente a uno de los intereses más profundos que tienen aquellos que están aplicando la agenda, ¿no? Y es, en principio, a conseguir un líder único, ¿no? Un líder único que detrás del cual nosotros nos encolumnemos. Nosotros digo como especie, ¿no? La especie humana encolumnado detrás del líder único que reúna en sí mismo política, reúna religión y reúna todo el gobierno y todo lo que se pueda. Digo, en todo esto, y yo me permito esta libertad, Robert, de preguntarte, y pido disculpas si ofendo a alguien, porque sé que hay mucha gente todavía leyendo a Benjamin Creme y teniendo esperanzas en el conocido, y ahora voy a tirar el nombre, que supuestamente ya se reunió con líderes muy destacados de este plano. Digo, ¿cómo ves el tema Maitreya vos, Robert? ¿Te refieres a esa maestra o maestra Claro. ascendida que... El que A vendría a ver, ser el nuevo líder que tendría que salir a la palestra en los próximos meses o años. lo veo como más bien mitología y ahí voy a hacer una puntualización. Ujú. Cuando en el inconsciente colectivo hay una idea, y no solo una idea, sino un anhelo común de que algo suceda, como co-creadores se puede hacer realidad por la energía sumada de todos ellos. Es decir, que no hay que descartar ese punto. Si bien a priori no creo que exista tal función como un ser que ya está programado que exista, que va a ser ungido por la energía divina, y que va a saber desenvolverse en este plano con una destreza excepcional, con unos superpoderes del pino, esto lo dudo muchísimo. No creo en esa historia. Para mí, esa historia es una manipulación clarísima de la oscuridad. Sobre todo porque la oscuridad, cuando se disfraza de luz, lo que más hace es prometer, prometer y prometer. Es básicamente su mecanismo natural. No te está ofreciendo nada, no te estoy dando nada, pero te sigo prometiendo. No te estoy diciendo nada, pero te sigo prometiendo. Entonces, esa historia se promete. Sin embargo, como decía antes, no hay que despreciar la capacidad del ser humano de acabar creando aquello que anhela que suceda. Entonces, en ese sentido, podría ser que la energía agregada de muchos seres humanos que depositan su confianza en algo, en alguien, podría llegar a crear no un Maitreya, un Masías, un segundo anticristo, a un segundo Cristo, pero sí alguien o alguienes, unos cuantos que se parezcan. Ahora bien, si entendemos la lógica de este despertar colectivo, no tendría tampoco demasiado sentido que el despertar se aglutinara en una, en dos o tres personas, porque eso es algo más colectivo. Entonces, incluso aunque surgieran unos avanzados a su tiempo, personas más visionarias, solo serían uno más dentro de un gran equipo, dentro de un super equipo, y puede haber super cracks. Digo, sí, pero no es uno que sea el capitán. Esto no es un juego de estrellas, sino que más bien es un juego absolutamente colectivo en el que cada uno tiene que ser una pieza absolutamente fundamental del engranaje.